bueno, voy a hablar de falta de conciencia de los déficits tras daño cerebral y ver cómo eso se puede asociar a problemas de memoria o a problemas de monitorización. Entonces, a ver, ya. El término nosonosia es el que en general se utiliza para reflejar falta de conciencia de los déficits después de daño cerebral, pero también en otros tipos de patología neurológica, como puede ser enfermedad de Alzheimer o esquizofrenia también. Y esta falta de conciencia de déficit, que puede ser tanto de déficit físicos como cognitivo o emocionales, es una complicación bastante frecuente después de un daño cerebral adquirido. Y esto tiene varias complicaciones para la persona, porque por un lado, la persona es más propensa a comprometerse en actividades que exceden sus habilidades, ya que no reconociendo sus déficits no consigue ser consciente de las actividades que pueden ser hasta peligrosas para él realizar, ya que no se puede adaptar a estos déficits durante su ejecución. Además, hay una menor adherencia al tratamiento, ya que la consideran necesaria porque no reconocen su déficit y no piensan que necesiten ese tratamiento, y todo esto, tanto la menor adherencia al tratamiento como el hecho de no adaptarse a su nueva situación, lleva a una menor recuperación funcional a lo largo de todo el proceso de rehabilitación. Y todo eso, además, afecta al cuidador, aumentando su sobrecarga. Y nos vamos a centrar ahora en lo que es la nosonosia para déficits cognitivos. Entonces, para explicar un poco esta falta de conciencia, hay diferentes modelos que lo relacionan con el tema de la metacognición, es decir, el ser consciente de nuestros procesos cognitivos. Y todos los modelos incluyen varios componentes dentro de este constructo de metacognición. Yo me voy a basar en el de Toya y Kirk de 2001, que es en lo que nos basamos nosotros en nuestra investigación. Entonces vamos a empezar por el componente que decimos más offline, más abstracto, que es el conocimiento metacognitivo. El conocimiento metacognitivo es todo el conocimiento declarativo que tenemos almacenado en nuestra memoria semántica sobre cómo realizamos nuestra tarea, las demandas que tienen estas tareas y los recursos cognitivos que tenemos disponibles para realizarlas. En general, entonces, lo hábiles que somos en ciertas tareas cognitivas. Pero ¿cómo se va construyendo este conocimiento metacognitivo? A lo largo de toda la experiencia vital que tenemos en nuestras actividades cognitivas. Entonces, este es el primer componente fundamental para construir este conocimiento metacognitivo, que es la automonitorización. Y es un componente online, es decir, que se pone en marcha cuando realizamos una actividad concreta. No es tan general como en conocimiento metacognitivo, sino ya es intrínseco a la realización de tareas concretas. Y dentro de este componente online podemos encontrar varios subcomponentes. Una es la anticipación, que es la forma en que nos enfrentamos a esta tarea concreta. Entonces, es recogiendo de nuestro conocimiento metacognitivo, saber, por ejemplo, si esta tarea va a ser más fácil o más difícil para nosotros, cuáles son los recursos que necesitamos llevarnos a esta tarea, prestar más o menos atención, etc. Luego tenemos la monitorización emergente, que es la capacidad de detectar los errores en el momento que se están realizando. Y la autorregulación, que es la capacidad de corregir estos errores cuando nos damos cuenta de que hemos cometido alguno. Entonces, este componente es fundamental para darnos cuenta en el momento de cómo estamos realizando esta actividad. Pero hay otro componente que es fundamental también en todo este proceso de construcción del conocimiento metacognitivo, que es la actualización de este conocimiento metacognitivo. Entonces, dependiendo de la experiencia que hemos tenido y de nuestra automonitorización, lo que hacemos es llevar esta experiencia a incorporarlo a nuestro conocimiento metacognitivo previo.
y vamos ajustando la imagen que tenemos de nosotros en base a nuestras nuevas experiencias. Vale, a ver, ¿hasta cuánto dura? Entonces, bueno, este es el modelo que estaba explicando. Vale. ¿Es todo? Sí. Entonces tenemos estos tres componentes: conocimiento metacognitivo, automonitorización, ya componente online dentro mientras se está realizando la tarea, y este proceso de actualización. Entonces, por lo menos a nivel teórico, podemos ver cómo la falta de conciencia de déficit se puede generar por un fallo en este proceso de automonitorización, es decir, si nosotros no nos damos cuenta en el momento en que realizamos una actividad de que estamos cometiendo errores, pues no tenemos esta nueva experiencia de fallos, decimos, para poder incorporar a nuestro conocimiento metacognitivo. Pero por otro lado también se puede dar el caso que con una monitorización adecuada de la actividad, entonces nos damos cuenta de nuestros errores. El problema está más en que esta nueva experiencia, la memoria de esta nueva experiencia decae antes de ser actualizada, antes de ser incorporada en lo que es el conocimiento metacognitivo previo. Entonces, más problema de memoria a largo plazo y de semantización, decíamos, de estas nuevas experiencias. Entonces, vamos a ver cómo. ¿Vais viendo cómo paso pantalla? Sí. Vale. Entonces, vamos a empezar eso con algunos estudios que pueden demostrarnos cómo estos problemas de monitorización y de memoria pues, se relacionan con la falta de conciencia del déficit en diferentes poblaciones. Empezamos con un estudio de AM y colaboradores de 2015, donde lo que estudian es la monitorización. En paciente con daño cerebral adquirido, tienen 63 pacientes. En todos los estudios se miden medidas de conciencia offline, este conocimiento metacognitivo, que es la forma en que normalmente se mira la falta de conciencia de déficit de manera más general. Y en este caso utilizan el Frontal System Behavior Questionnaire, donde se realizan preguntas sobre síntomas disejecutivo del paciente antes y después del daño cerebral. Y este cuestionario tiene dos versiones, una que la rellena el paciente y la otra que la rellena el familiar. Y el déficit de conciencia se basa en la discrepancia entre estas dos versiones, es decir, cuánto el paciente respecto a lo que dice el familiar del cuidador, se ve que sobreestima sus habilidades. Y eso, la discrepancia entre lo que dice el paciente y lo que dice el familiar es lo que nos indica la falta de conciencia del déficit del paciente. Y como medida de conciencia online, es decir, como medida de monitorización, lo que utilizan es una tarea experimental, es la Stop Change Task, donde el participante tiene que contestar a la dirección de una flecha. Pero en el 20% de los ensayos, esta flecha cambia de dirección y el participante tiene que corregir su respuesta. Si había correspondido a la dirección de la flecha, tiene que rápidamente contestar a la dirección de la segunda flecha. Y en los ensayos donde el paciente o el participante no corrige esta respuesta, se consideran como ensayos en los que no ha detectado este cambio, entonces ensayo con falta de monitorización. Y ven que esta capacidad de monitorizar la tarea online correlaciona con la medida de conciencia offline, es decir, los participantes, los pacientes que tienen más problemas en monitorizar esta tarea online, esta tarea experimental, tienen más fallos en corregir su respuesta, también son los que más sobreestiman sus habilidades medido a través pues, de los cuestionarios metacognitivos. Entonces aquí sí que encontramos correlación con la monitorización. Pasamos a otro estudio que también similar, también lo que mira es la monitorización. Y en este caso tenemos una muestra de 62 participantes, 62 pacientes con daño cerebral adquirido, y la medida de conciencia offline también se basa en cuestionarios y
aparte del anterior, el Frontal System Behavioral Questionnaire, también tenemos otros 2 cuestionarios. Uno es Cognitive Failure Questionnaire, donde se pregunta lo mismo tanto al paciente como al cuidador sobre fallos cognitivos en contextos cotidianos. Y el Pattern Competency Rating Scale, que también es lo mismo, tiene 2 versiones, una para el paciente y una para el cuidador, y le hace preguntas sobre los problemas que tiene en diferentes actividades cotidianas, en actividades cognitivas y en actividades interpersonales y sociales. Y lo mismo, en los 3 se mira la discrepancia que hay entre las 2 versiones para ver de qué medida el paciente sobreestima sus habilidades en sus actividades cognitivas, actividades cotidianas. Y como medida de conciencia online, pues tenemos tareas similares, son tareas también experimentales, y en este caso son tareas tipo no-go, donde en la Dual Task Attention to Response Task lo que tiene que hacer el participante es contestar. Todo el rato se le presentan una serie de números en orden creciente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tiene que contestar a todos menos aquí al 3. Y también en algunos casos aparecerán números en gris, normalmente son en negro, pero aparece de vez en cuando uno en gris y en este caso tiene que contestar con otra tecla. Y Error Awareness Task, también una tarea tipo no-go, donde el participante tiene que contestar, se le presenta un estilo tipo una palabra de un color escrita en otro color y tiene que contestar a todos estos ensayos menos a lo donde el color y la palabra coinciden. O no tienen que contestar cuando se repite el mismo ensayo. Entonces, estos son los 2 tipos de ensayos no-go. Y para medir la monitorización, en estas tareas le piden al participante que diga en voz alta, error, cuando estoy con monitorización y ya está toda la pantalla llena. Vale. Y eso, y las 2 tareas de monitorización son esta experimental y, bueno, lo interesante es la forma en la que miden esta capacidad de detectar los errores, pidiéndole a los participantes que digan la palabra error cuando se han dado cuenta de que efectivamente han cometido un error. Y en este caso también encuentran correlaciones significativas entre la medida de conciencia offline, es decir, la medida por cuestionarios, y la medida de conciencia online o de monitorización, es decir, la capacidad de detectar los errores. Los que más detectan errores en esas tareas experimentales son también los que menos se sobreestiman en sus tareas cotidianas, en sus tareas cognitivas, etc. Entonces, de momento vemos como si parece que la monitorización se puede relacionar con la falta de conciencia. Pero el mismo grupo de este estudio previo de Dockery, algunos años antes, utilizando las mismas medidas, prácticamente, utilizando como medida de conciencia los mismos cuestionarios de conciencia offline y la medida de conciencia online, mismas tareas experimentales, esta vez la dual task que expliqué antes, la de contestar a todos los números menos al 3, con varias versiones. Uno donde los números están en orden creciente, el otro están en orden random, y la otra, la dual task, donde también se incluye ensayos en que tienen que contestar con otra tecla cuando se presenta una letra, un número de otro color. En este caso, no encuentran correlación entre la medida offline y la medida de monitorización. Entonces, en este caso, los que tienen menos detección de errores en esa tarea online no son los que también tienen una mayor
falta de conciencia. Luego es verdad que ven cómo dentro del grupo de pacientes hay mucha variabilidad, entonces dividen los que tienen una mayor conciencia, viendo en general entre todas las medidas offline y online los que menor puntuación tienen o mayor falta de conciencia tienen, tanto a nivel online como offline, y eso dividen lo que tienen más de lo que tienen menos conciencia, y ven que efectivamente lo que tienen más conciencia, pues la performance es muy similar a la del grupo control. Mientras los que presentan menos conciencia, efectivamente tienen menos conciencia tanto offline como online con respecto a los otros dos grupos. Y entonces parece que sí, la monitorización se puede relacionar con la falta de conciencia, pero también puede que haya otros factores que estén afectando esta correlación o que también se pueden asociar a falta de conciencia. Y vamos a ver cuál es, y creo que ya sabéis por dónde van los tiros. Vamos a ver otro tipo de estudio con otro tipo de paradigma, en este caso donde se centran más en el estudio de la memoria, en pacientes con falta de conciencia. ¿Se ve bien ahora todo? Sí, sí se ve bien. Entonces, en este caso, el estudio de Guillen y colaboradores de 2014, vemos cómo tienen tres grupos de pacientes, tres poblaciones, pacientes con enfermedad de Alzheimer, 27, daño cerebral adquirido, 26 y esquizofrenia, 31. Y como medida de conciencia offline utilizan Scale to Assess and Awareness of Mental Disorder. En este caso no se basa en discrepancias, sino simplemente le realizan una pregunta al paciente sobre si cree que tiene algún tipo de enfermedad mental o algún tipo de desorden neurológico. Y en base a la respuesta que da el paciente, lo ubican en una escala, decimos, le dan una valoración en una escala de 0 a 4, desde completamente inconsciente de sus déficits a completamente consciente de sus déficits. Y en este caso, como miden la memoria, lo hacen a través del Rivermed Behavioral Memory Test, que es una batería de pruebas de memoria donde se miden varios tipos de memoria, a corto plazo, a largo plazo, prospectiva, y a través de actividades similares a actividades cotidianas. Es bastante ecológico como test. Y como medida de conciencia online, en este caso miden tanto la anticipación como la monitorización. ¿Cómo? La anticipación la miden pidiéndole al participante, después de explicarle la tarea de memoria que van a hacer, le piden que estime su actuación, su ejecución. Es decir, le preguntan cómo cree que vas a realizar estas pruebas de memoria. Y la monitorización, es decir, la capacidad de detectar efectivamente su ejecución, lo hacen a través de una pregunta después de la ejecución para que el paciente evalúe esta ejecución. Es decir, ¿cómo crees que has realizado esta prueba de memoria? Entonces, vemos que los resultados de este estudio muestran cómo en la medida de predicción, tanto el grupo de enfermedad de Alzheimer como el grupo con daño cerebral adquirido sobreestiman significativamente su ejecución. Y además, este error de predicción correlaciona negativamente con la puntuación en el test de memoria, con la prueba de memoria en sí. Es decir, lo que tienen más problemas de memoria, venido a través de la prueba de memoria, también son los que más sobreestiman su ejecución al principio del estudio, en esta medida de predicción, de estimación pre-tarea. Pero vemos que después de la tarea, cuando le piden cómo has realizado esta tarea, pues tanto el grupo de tanto
los pacientes con daño cerebral adquirido mejoran significativamente su evaluación con respecto a la predicción que habían hecho. Es decir, aumenta significativamente pues, la conciencia, decimos, de los errores que han cometido. Se ajusta más su estimación post-tarea que su estimación pre-tarea. Es decir, han cambiado su percepción y se ajusta más, se asemeja más a lo que es la ejecución en sí. Aún así, ambos grupos siguen sobreestimándose. Entonces, parece que, aunque pueda reconocer sus fallos, pues no al 100%. Sigue habiendo probablemente algún problema de monitorización en este sentido. Pero además vemos cómo hay una correlación negativa entre la mejora de la autoevaluación pre-post, es decir, la diferencia en valor solo entre lo que habían dicho antes y después, con la puntuación del test de memoria. Es decir, los que tienen peor memoria son los que mejoran su autoevaluación más después de la prueba de memoria. Es verdad que también fueron los que antes más sobreestimaron su predicción, pero aún así esto es interesante porque se ve cómo estos problemas de memoria no afectan del todo, no le impiden del todo darse cuenta, entonces monitorizar su ejecución y darse cuenta de los errores que han realizado durante la ejecución, ya que ajustan mucho su evaluación después de haber realizado la tarea. Pero claro, no podemos saber aquí cómo entonces estos problemas de memoria, si por un lado pueden efectivamente ajustar su evaluación después de haber hecho la tarea, no podemos saber cómo, no se puede saber ese estudio cómo problemas de memoria pues se relacionan efectivamente con lo que es la falta de conciencia. Y si efectivamente es un problema de actualización de este conocimiento metacognitivo, es decir, de integrar esta nueva experiencia a lo que es el conocimiento metacognitivo previo. Para esto, este último estudio que os voy a presentar, pues justamente se intenta ver este proceso final de actualización. Entonces tenemos medida de conciencia offline, como siempre, measurement of anosognosia, también se basa en discrepancia entre lo que dice el paciente y en el que dice un cuidador o un familiar. Utilizan una tarea de memoria también, que es aprendizaje de pareja de palabra, y la medida de conciencia online, en este caso miden tanto la anticipación como la monitorización como la actualización. Entonces, antes de empezar la tarea, le piden una predicción de cómo crees que vas a realizar la prueba de memoria, cuánta palabra crees que vas a recordar si te damos como pista una de las dos palabras de la pareja. Y después de realizar la tarea, le piden una post-evaluación, es decir, cómo crees que has realizado esta prueba de memoria, cuánta palabra crees que has recordado correctamente, y lo interesante es que después de una hora le vuelven a pedir esta post-evaluación, es decir, le vuelven a pedir que juzgue su ejecución en esa tarea de memoria. Y los resultados nos muestran que en la predicción, el grupo de pacientes con Alzheimer sobreestima significativamente su ejecución antes del test. Pero en la evaluación hay un cambio significativo en su evaluación con respecto al pretest. Es decir, otra vez vemos cómo ajustan un poco su autoevaluación a lo que es la ejecución del test de memoria. Pero en la postevaluación demorada, lo que encuentran es que de nuevo hay un cambio significativo de la estimación de su ejecución con respecto a la postevaluación inmediata que habían hecho enseguida después de realizar la tarea. Y además no hay diferencia entre esta postevaluación a la hora con respecto a la estimación que habían hecho antes de realizar el test. Y entonces parece que su estimación, su evaluación, vuelve a lo que eran un poco los niveles originales de
evaluación, de autoevaluación. Entonces parece que efectivamente después del paso del tiempo, pues esta información nueva que habían adquirido al realizar la tarea, pues decae y probablemente no se pueda incorporar a lo que es el metacognitivo general. Y además, en este caso ven cómo la realización, la puntuación que tienen en diferentes pruebas de memoria episódica y correlaciona con lo que son las medidas offline, es decir, con la falta de conciencia de déficit a nivel metacognitivo. Entonces, estos estudios que os he presentado, pues os vuelvo a proponer lo que es la pregunta inicial de esta charla, que la falta de conciencia de déficit en pacientes de daño cerebral se puede asociar con memoria, se puede asociar con monitorización. Parece que hay evidencia como, que muestran que ambos procesos se pueden relacionar con la falta de conciencia. Y parece que también depende un poco de lo que estás estudiando. Si estás estudiando monitorización, muchas veces encuentras esta correlación, esta relación, la monitorización con la falta de conciencia, y si estás estudiando memoria, pues también muchas veces encuentras esta relación entre la memoria y la falta de conciencia. Pero, y esto es el hecho, que ningún estudio ha estudiado de forma exhaustiva todos estos componentes en una única muestra. Y además, toda la mayoría de los estudios utilizan tareas experimentales de ordenador que no se sabe hasta qué punto pueden reflejar efectivamente la realización y la ejecución de los pacientes en actividades más cotidianas, que son más familiares y que son menos abstractas, y tienes objetos conocidos y procedimientos y secuencias conocidas. Entonces, ahora sí voy a presentar un poco lo que estamos haciendo nosotros, y basándonos en estos estudios previos, pues cómo vamos a intentar estudiar la falta de conciencia y los procesos cognitivos que están a la base de la falta de conciencia en pacientes con daño cerebral. Entonces, nuestro objetivo es valorar todos los componentes de la autoconciencia, de estos modelos de autoconciencia de forma exhaustiva en una muestra, para poder entender y para poder estudiar si efectivamente hay interacciones o disociaciones entre estos distintos componentes. Y si, por ejemplo, se pueden encontrar diferentes perfiles de pacientes con anosognosia, como habíamos dicho al principio. Pacientes que tienen una falta de conciencia más debido a un fallo en el proceso de monitorización, no se dan cuenta de sus errores y entonces no tienen esta nueva experiencia de fallo para poder incorporarla a su conocimiento metacognitivo, o sí que reconocen sus errores, pero no retienen esta nueva experiencia y entonces no se integra en el conocimiento metacognitivo. Y esto puede ser una importante guía para la intervención, viendo cómo cada perfil de paciente se puede beneficiar de diferentes tipos de intervención. Y además queremos estudiar todos estos componentes a través de actividades de la vida diaria. Como he dicho, estas actividades permiten reflejar efectivamente lo que puede ocurrir a un paciente en su día a día. Se recrean en el laboratorio actividades que el paciente conoce y que efectivamente se tiene que enfrentar en su vida cotidiana. Y vamos a ver cómo lo vamos a hacer. Vamos a estudiar estos procesos en tenemos tres muestras: una muestra de paciente con daño cerebral con anosognosia, una muestra de paciente con daño cerebral sin anosognosia y un grupo de control de adultos sanos. Los pacientes con anosognosia y sin anosognosia lo vamos a dividir en base a un cuestionario, el Patient Competency
Competence Rating Scale, donde le pedimos tanto al paciente, como he explicado antes, los cuestionarios que se suelen utilizar, le pedimos tanto al paciente como al cuidador que evalúen la dificultad que tiene el paciente en ciertas actividades y en base a la discrepancia entre estos dos cuestionarios, pues se ubicarán los pacientes en una muestra con anosonosia o sin anosonosia. Y los criterios de exclusión serán alteraciones severas en ambos miembros superiores para que no haya tanta dificultad a nivel motor en realizar tareas cotidianas, déficit en comprensión oral, agencia espacial y apraxia. Y para el grupo control, los criterios de inclusión serán la ausencia de daño cerebral, de cualquier daño cerebral y ausencia de deterioro cognitivo. La medida que vamos a utilizar son batería neuropsicológica, donde pasaremos test de funciones ejecutivas y de memoria. El índice de competencia del paciente, que es el cuestionario que utilizamos para evaluar la falta de conciencia en el grupo de pacientes, y en punto de corte de una discrepancia de más de 5 puntos entre la versión del paciente y la versión del familiar, indica la presencia efectivamente de una falta de conciencia de los déficits por parte del paciente. El paciente sobreestima su ejecución con respecto a lo que dice el familiar. Y los componentes online de la falta de conciencia lo vamos a estudiar a través de tareas cotidianas. Entonces, los participantes realizan una actividad cotidiana, como puede ser realizar un desayuno, y en esta tarea lo que medimos son los diferentes procesos que hemos visto que están incluidos en el modelo de conciencia. Y medimos la anticipación pidiéndole que evalúe antes de realizar la tarea, después de haberle explicado lo que le vamos a pedir que haga, que evalúe, que estime cómo cree que va a realizar esta tarea. Luego, la monitorización online la vamos a estudiar mientras el participante realiza la tarea, viendo si detecta los errores que realiza mientras hace la tarea y si corrige estos errores. Luego tenemos un componente de comparación, es decir, después de la tarea le vamos a pedir que nos evalúe de nuevo cómo ha realizado su tarea, y lo mismo después de una hora le vamos a pedir cómo cree que ha realizado su tarea. Entonces, bueno, estas son un poco la pregunta que le hacemos. Como he dicho, la autoevaluación pre, que antes de la tarea nos diga cómo cree que lo va a hacer. No podré hacerla, de 1 al 4, no podré hacerla pero cometeré muchos errores, podré hacerla pero cometeré algún error, la haré bastante bien con pocos errores o lo haré perfectamente sin cometer ningún error. Las tareas, tenemos 2 tareas. Una tarea es preparar un desayuno y una tarea es vestirse la parte de arriba del cuerpo. Y en ambas tareas hemos introducido, aparte de los objetos necesarios para realizar la tarea, también objetos distractores para que tengan que ser inhibidos y no realizar otra tarea que está semánticamente relacionada con lo que tienen que hacer, pero no es la tarea que se ha pedido, y situaciones trampas, que son situaciones que el participante tiene que solucionar para poder realizar bien la tarea, como por ejemplo los electrodomésticos están desenchufados, o el único cuchillo disponible está dentro de la mermelada, entonces tiene por un lado que limpiarlo, por un lado no caer en poner antes la mermelada, por ejemplo, que la mantequilla. Tiene que solucionar estos tipos de situaciones. Y en esta tarea medimos el número total de errores y el tipo de errores. Entonces, por ejemplo, errores de omisión, donde se olvida
hacer un paso de la tarea y, por ejemplo, errores con trampas y errores con los distractores. También medimos el porcentaje de errores que detectan sobre todo los errores que ha cometido y sobre estos errores que detectan el porcentaje de errores que corrigen. Como he dicho, después de realizar la tarea ya vamos a preguntar cómo cree que la ha hecho. Y de nuevo, con la misma escala del 0 a 4, no la pude hacer. La pude hacer con muchos errores, con algún error o con poco errores, o la hice perfectamente sin cometer ningún error. Para ver si, aunque puede que detecten en el momento, puede que esto no sea tan consciente y no verbalicen efectivamente los problemas que han tenido. Y además de eso, también le preguntamos ya más en detalle cuáles son los errores que cree que ha cometido, si ha encontrado alguna otra dificultad al realizar la tarea y si ha conseguido solucionarla y qué tenía que hacer y cuáles eran las instrucciones. Y después de una hora le volvemos a pasar la misma escala que enseguida después de la tarea para ver si efectivamente después de 20 minutos lo que nos había dicho en esta evaluación inmediata pues se mantiene o si hay algún cambio con respecto a la evaluación enseguida después de la tarea. Entonces, hasta ahora lo que tenemos es una muestra de 28 pacientes y de 33 controles. Y estos 28 pacientes pues, se dividirán en los dos grupos de paciente con y sin anosognosia. Y vamos a realizar estudios de comparación entre grupos donde nos esperamos que el grupo de pacientes con anosognosia efectivamente muestre déficit en la capacidad de monitorización de la tarea y déficit en actualización del conocimiento metacognitivo. Y con una muestra más amplia también nos proponemos hacer análisis de regresión en el que vamos a ver cómo todos los componentes y toda la variable que estamos evaluando de los componentes online de este modelo de conciencia, pues pueden predecir lo que es la falta de conciencia del déficit y qué peso tiene cada una en esta falta de conciencia y cómo pueden interactuar. Y nos esperamos encontrar que efectivamente la monitorización podría predecir la falta de conciencia, pero solamente, por ejemplo, si el proceso de actualización está preservado. Es decir, la monitorización es un proceso fundamental dentro de la autoconciencia y de tener una imagen de sí mismo coherente con la realidad, pero, y esto es fundamental, y si falla esto, efectivamente, no hay una conciencia del déficit adecuada, pero aún estando esta preservada, pues si hay falta de actualización, pues entonces encontramos esta falta de conciencia del déficit por este problema. Aún teniendo, entonces, la actualización es como podría ser el componente que es necesario y fundamental para que se mantenga esta conciencia del déficit. Pues, y continuará, espero en unos años, pues volver a presentar y presentaros de estos resultados. Y pues muchas gracias por la atención y perdonad por los problemas técnicos que hemos tenido. Muchas gracias, Georgia. A mí personalmente me ha gustado mucho porque este tipo de líneas, como la tuya, es un ejemplo súper claro de cómo se puede hacer investigación básica y además aplicada, ¿no? Y además que tiene relevancia para los dos campos, ¿no? Por un lado, aportar cómo es el proceso de autoconciencia, lo que es como proceso, y luego también, pues, oye, si podéis encontrar herramientas de evaluación y establecer perfiles, y luego también, pues, a largo plazo de implementar tratamiento o entrenamiento cognitivo de las funciones que están alteradas, sería estupendo. Claro, y efectivamente eso también es lo interesante de utilizar este tipo de tarea, porque viendo cómo en tareas que recreamos en el laboratorio, pero que reflejan tareas cotidianas y viendo cómo es la ejecución durante este tipo de tarea, efectivamente podemos
ver los problemas que pueden tener en su tarea cotidiana y los fallos y los errores que más cometen en este tipo de tarea y justamente incidir en esto a través también de este tipo de tarea, con entrenamientos también basados en este tipo de tarea cotidiana, que de hecho es la otra línea que tenemos, aparte de esta que es más de evaluación y de entender lo que es la falta de conciencia y efectivamente si estos modelos se pueden reflejar en lo que es una investigación ya empírica, pues también desarrollar métodos de tratamientos para estos problemas que estamos viendo en los pacientes. No sé si alguien de los que estamos aquí tenéis alguna sugerencia o alguna cosa. Hola, Georgia. Hola. ¿Qué tal? Es que llevo todo el rato pensando en una cosa, pero porque ayer estuve en una charla también de feedback y yo creo que me está influyendo eso. Pero, ¿no habéis pensado en ver error del feedback? Porque dices, tú puedes tener un problema o en la monitorización o de memoria. Creo que el feedback te puede ayudar a contestar esa pregunta, ¿no? ¿De qué proceso es más? No sé, si habéis pensado en error del feedback en esto. Errores de feedback en que... Error de feedback de que tú le des feedback de su error y que o lo asuma y lo aprenda en el momento Sí. o no, ¿sabes? Sí. Esto hay estudios también que efectivamente miran esta respuesta al feedback. Y en algunos casos han visto que esta respuesta al feedback pues, parece que mejora lo que es la estimación y la evaluación del paciente sobre sus habilidades y en otros parece que no le ayuda tanto. Entonces, esto efectivamente también es un tema muy interesante y lo estamos mirando con otro tipo de tarea. En este caso, no son esta tarea cotidiana que he presentado, también le pasamos una prueba experimental y justamente lo que estamos investigando es cómo realizan esta tarea cuando se le da feedback a los errores y cuando no se le da feedback a los errores. Estamos mirando medidas de autorregulación, como es el post-error slowing. Después de un error, normalmente la ejecución se hace más lenta porque intentan no cometer otra vez un error y queremos ver si efectivamente esto cambia si le damos o no le damos feedback. Es decir, si efectivamente el problema está más en lo que es la monitorización espontánea y entonces dándole feedback, pues se dan cuenta y entonces ya sí que... Ok. Interesante esa línea. Guay, gracias. Nada. Hola, Georgia. Hola. Te quería preguntar una cosilla también. Durante la monitorización que hacéis vosotras, según he entendido, no le pedís que explícitamente os diga si cometen o no errores, ¿no? Mientras que en otras tareas de las que nos has presentado de otros estudios sí que les decían, di error cuando hayas cometido un error. Entonces me preguntaba si esto también podía tener efectos de que, por ejemplo, sí que hayan detectado el error, pero no lo verbalicen o no lo hagan explícito e incluso tiendan como un poco a encubrirlo, o sea, es decir, hayan sido conscientes del error, pero como que lo encubran a ver si la experimentadora no se da cuenta de que me he equivocado, ¿no? Y puedo, digamos, resolverlo de otra forma. Sí, muy buena pregunta. Y efectivamente esto es uno de las limitaciones que tenemos en ese tipo de estudio de monitorización, en este tipo de tarea, porque al no tener, por ejemplo, medida neurofisiológica, pues no podemos saber si efectivamente se ha dado cuenta o no se ha dado cuenta de sus errores. Lo que nos basamos es en, efectivamente, expresión facial, donde se ve que se ha dado cuenta que hay algún problema o muchas veces efectivamente lo dicen,
decir, se me ha olvidado esto, y lo corrigen, especialmente si luego lo corrigen, pues ya claro, nos damos cuenta, sabemos que se ha dado cuenta. Y hay en ciertos casos que efectivamente no podemos estar seguros al 100% de esta conciencia. Esto sí que lo estamos haciendo siguiendo este estudio que os hemos dado en la tarea experimental, en la tarea de discriminación que tenemos, pues si allí sí que ya le pedimos que digan error, como han hecho los estudios previos cuando se han dado cuenta de que han hecho un error. Entonces, allí sí que podemos distinguirlo. Un poco más, que también está el tema de que se acuerden de decir error, pero en general parece que sí, que lo hacen. Gracias. Nada. ¿Alguien más tiene alguna cosa? Yo sí tengo cosas, bueno, a ver, cosas, sugerencias que... Sí, por eso estamos, yo encantada. Mira, una de las sugerencias es, tú dices que vas a formar 2 grupos, dependiendo del test de autoconciencia, ¿no? Digo, ¿no lo habéis planteado intentar hacerlo de manera continua? Es decir, dependiese del grado y ver la relación que hay entre las diferentes medidas de memoria, de monitorización y grado, en el que tienen ojo no dicotómico, no una nova normal y tal, sino ver si hay una relación entre grados que tengan. Sí, efectivamente también lo que es la conciencia no es tan dicotómica, efectivamente. Se pueden ver pues grados de conciencia, gente que está más consciente y alguien que está menos. Entonces sí, nos hemos planteado y efectivamente también hacer, análisis de correlación en principio, pero también es solo análisis de regresión, donde efectivamente la falta de conciencia está puesta como una variable continua y entonces allí también ver eso, de qué forma afecta cada componente, pero claro, en otros tipos de análisis que no sean comparaciones entre grupos. Sí, luego otra sugerencia que me imagino que lo tenéis en la cabeza, ¿no? Lo que tú planteas, la relación que puede haber para explicar los problemas de anosognosia, la relación entre memoria y monitorización, pero digo, eso sin tener ni idea, yo eso creo que tiene que depender de otro tipo de procesos más a la base, que pueden depender del tipo de patología que tengan. Pues, por ejemplo, no es lo mismo un Alzheimer, que además de eso puede ser que tenga problemas en memoria semántica, que ¿qué te digo yo? Que confabulaciones que puede tener un Korsakoff, y las dos patologías lleva asociado un problema de anosognosia, ¿no? Entonces, no sé si hay estudios previos que parecen indicar que dependa del tipo de patología, o tú qué opinas, si crees que es exclusivamente un problema de relación entre memoria y monitorización, o hay algo más. No, y yo creo que sí, efectivamente hay varios componentes, o esta interacción entre monitorización y memoria también se puede explicar de varias formas, o puede llevar a diferentes perfiles, como tú has dicho, efectivamente, pues más lo que son problemas más de memoria semántica. De hecho, se han comparado, por ejemplo, paciente con enfermedad de Alzheimer con paciente con demencia frontotemporal, y efectivamente se han visto patrones diferentes. Y lo de la confabulación también es un problema de memoria, pero que se basa mucho también en la monitorización. Es decir, en el ubicar tu experiencia en lo que es el episodio correcto. Entonces, parece que estos dos procesos, igualmente, aunque quizá en algunos pacientes se pueda haber más problemas en uno que en otro, pues puede ser que al final se relacionen e interactúen entre ellos para crear lo que es una conciencia más ajustada del déficit. Y pues eso también, yo espero... Pero eso lo podéis meter muy fácil, es simplemente pues eso. Codificar. No, y esto, yo espero que de alguna forma también se pueda ver esto con todas las variables en verdad que estamos recogiendo,
ver, por ejemplo, pues si esta falta de monitorización pues también se asocia en algunos casos con confabulaciones. Es decir, el paciente en algunos casos ya no es a nivel de análisis ni nada, pero como lo he visto yo, hay muchos pacientes que efectivamente lo que hacen es, después de un tiempo, pues cambiar su evaluación, pero eso, aportando como diciendo que tenían que hacer, por ejemplo, lo que han hecho, no las instrucciones que yo le he dado. Entonces, han integrado en su monitorización, pues, efectivamente, el episodio, lo que ellos han hecho. Entonces, en este caso, pues, se ve también un poco de confabulación que bueno, que se puede relacionar con memoria y con monitorización. Entonces, sí, la verdad que es interesante, es un tema muy complejo, yo creo que hay mucho, claro, hay mucha variable, mucho componente. Y luego yo, la última cosa, además que tengo una reunión y me tengo que ir. Sí. Mira, yo creo que el punto fuerte de verdad principal de tu estudio es que es súper aplicado, es evaluar los problemas que tienen en tareas de la vida diaria. Pero digo, y no habéis planteado, y ya sé que sería súper difícil, pero ver la relación que hay entre los posibles déficits que pueden tener los pacientes en actividades de la vida diaria y en tareas de laboratorio. Es decir, de coger tareas de Go No Go a los mismos sujetos en 2 sesiones y decir, oye, mira, que es que no valen las tareas de laboratorio, o sí que valen, pero que hay un déficit añadido cuando está la persona en actividades cotidianas, ¿no? No sé. Sí, sí, también lo tenemos, es como un objetivo más, claro, específico de este estudio, pero entre ellos también está eso, como pasamos diferentes tipos de tareas cotidianas y, por otro lado, tarea experimental, efectivamente queremos ver si hay correlación entre los resultados que encontramos y la capacidad de monitorizar y los tipos de errores que se realizan en tareas cotidianas con tipos de errores o forma que consigue resolución, que al final son tareas de resolución de conflicto, las experimentales que estamos pasando, pues esto, si se relaciona algún tipo de error, por ejemplo, con la resolución de algún tipo de conflicto en específico. O también la detección de errores durante la tarea experimental con la capacidad de detectar errores en estas tareas experimentales. También teniendo las dos tareas y pasándole a la misma muestra las 2 tareas, pues ese sí también es un objetivo que nos planteamos, ver la correlación que hay. Bonito. Lo que hace falta es que salgamos ya del estado de alarma para que te puedas poner a evaluar a pacientes. Eso, y completar esta muestra y esto. Y ya para la próxima charla esperaré arrojar luz sobre este complejo constructo. Bueno, yo pediría a todos que pongáis los micrófonos en on y que le demos un aplauso, ¿no? Aunque sea virtual. Sí. Bueno, nada. Enhorabuena. Gracias. Bueno, pues nada, que muchísimas gracias. Nada, y eso, a vosotros por la atención y por estar.